compartir 15 minutitos cada uno y que después podamos hacer un intercambio. Siempre bajo esta consigna es la enseñanza y las luchas por el nunca más, algo tan importante, que siempre es importante, y más en esta etapa en donde parece que el negacionismo se quiere apoderar de nuestras prácticas, ¿no? La escuela. Qué importante que podamos tener este espacio para poder debatir. ¿Empezamos, Charlie? Hola, buenas tardes a todos, todas, todes. Muchas gracias por la invitación. Primero saludarlos, en nombre de hijos, a todos ustedes que están compartiendo este congreso tan importante, que son los 50 años de lucha y resistencia de la CETERA. Así que saludarlos y compartir este festejo. Hay que celebrar, hay que festejar. Sé que hoy a la noche lo van a hacer. Bueno, después, no soy subsecretario de Derechos Humanos, fui subsecretario 2 años durante el gobierno de Cristina. Y bueno, y por último pedirles unas disculpas de antemano porque me voy a tener que ir a eso dentro de unos 40 minutos, no me voy a poder quedar al intercambio. Les pido disculpas porque tengo un viaje programado, así que me tengo que retirar antes. Bueno, ¿qué nos convoca hoy? Bueno, nos convocan muchas cosas. Estamos acá en este lugar, recién veíamos a las madres en ese día del desembarco, me tocó estar ese día, fue muy emocionante. Hay un tema de León Gieco que se llama el desembarco justamente por ese día. Y hoy estamos nosotros acá sentados en estos lugares, ocupando estos espacios, y eso habla de un proceso que se dio en Argentina que tiene que ver fundamentalmente con el proceso de resistencia que se dio en nuestro país, ¿no? Ustedes, si se fijan lo que sucedió en la región, en un momento donde hubo dictaduras en distintos países, se aplicó el Plan Cóndor, las dictaduras en Latinoamérica, la Escuela de las Américas, donde se enseñaba a torturar, los yanquis enseñaban a torturar a los militares en Panamá, y después esos militares como Pinochet, como otros tantos, Banzer y demás, gobernaron a costa de la desaparición y tortura de nuestros compañeros en los países. Bueno, ahora estamos nosotros acá, ¿no? Y estamos nosotros particularmente en Argentina porque hubo unas mujeres que salieron a la calle a reclamar lo que uno más quiere, que son sus hijos, mujeres que no tenían una militancia política previa, que decidieron organizarse, que decidieron apostar a lo colectivo. Y fíjense qué importante el organizarse y apostar a lo colectivo, porque después los gobiernos que vinieron en democracia le cerraban las puertas. Digo, si bien festejamos el juicio de las juntas, fue un hito muy importante, después vino la evidencia de vida y punto final con Alfonsín, después vinieron los indultos con Menem, y en el año 95, cuando se formó Hijos, todos los genocidas estaban libres. Entonces, fíjense qué importante es haber estado organizados, porque recién en el año 2003, cuando Néstor Kirchner baja los cuadros, entrega la ESMA, anula las leyes, empiezan como políticas públicas las políticas de derechos humanos, empezamos a festejar muchas de esas conquistas que consideramos que eran imposibles porque veíamos todo oscuro, todo nublado, y no veíamos una lucecita en el camino, pero ellas sí lo veían, ellas siempre lo vieron, ellas siempre tuvieron esa esperanza de seguir adelante. Fíjense que pasaron 30 años recién hasta que se anulan las leyes y empiezan los juicios y empieza a haber respuesta por parte del Estado, en definitiva, ¿no? Porque eso era lo que se buscaba. Entonces, insisto, ¿no? Si no hubiera estado organizado seguramente Estela en Abuelas, seguramente no lo hubiese encontrado Ignacio, seguramente. Entonces, si no hubiese estado Tati en Madres, seguramente no hubiese visto cuando condenaban a Astiz, o Eve no hubiese entrado a este lugar, o Vicky no estaría acá con nosotros, ¿no? Fíjense la importancia que tiene el movimiento de derechos humanos en nuestro país. Y esa mezcla que tenemos los argentinos, de europeo, de criollo, de gaucho, de toda esa mezcla guerrera que nos hace siempre estar y reclamar por lo que consideramos justo. Bueno, la CETERA es parte de eso. La CETERA es parte de eso porque la CETERA es parte de que hoy estemos acá, en este lugar. La CETERA acompañó estas luchas desde los inicios. En plena dictadura la CETERA tiene a sus desaparecidos, los padres, nuestros padres, nuestras madres eran docentes también, y la CETERA después resistió en los años 90 esa marcha, esa carpa blanca, resistió durante el neoliberalismo de Macri, esa marcha federal impresionante que hicieron,
siempre estuvo donde había que estar. Así que esta victoria de estar hoy acá nosotros festejando estos 50 años, pero en este lugar tan emblemático, también es una victoria de ustedes, y yo la verdad que quiero agradecerles principalmente a todos los docentes y los docentes que hacen parte de que la CETERA siga luchando y con este don que tienen, que es de ser excesivamente solidarios. Creo que si algo caracteriza al gremio, la CETERA, las distintas organizaciones de base en las provincias, es esta solidaridad. Por otro lado, plantearnos cuáles son los desafíos en la actualidad, ¿no? Porque hoy nos convoca esto que estamos escuchando, quizás naturalizando, que es algo que no tenemos que hacer, que es volver a hablar de cuestiones que para nosotros ya estaban saldadas, ¿no? Estos famosos discursos de odio, discursos negacionistas, de los cuales hablamos, ¿no? Tenemos hoy dos candidatos a presidente, Patricia Bullrich y Javier Milei, que son negacionistas. Tenemos una candidata a vicepresidenta, Victoria Villarruel, que no solo es negacionista, sino que además hace apología del delito, que ya es una fase superior al negacionismo, ¿no? ¿Qué es el negacionismo? Bueno, es una corriente que surge después del Holocausto, para negar que había sucedido el Holocausto, para negar que había habido campos de concentración, para poner en discusión los números del Holocausto, para poner en discusión también la palabra de los sobrevivientes. Fíjense si no hay paralelismos, ¿no? Fíjense, se discuten los números, discuten a los referentes, a los sobrevivientes, discuten que no existió tal cosa o tal otra, ¿no? Utilizan los mismos métodos. El negacionismo utiliza los mismos métodos. Con el genocidio armenio pasó lo mismo también, desde el Estado turco, para negarlo. Bueno, hoy sucede en la Argentina y nosotros tenemos que buscar los mecanismos y las herramientas para combatirlo. Y sin duda, la principal herramienta, considero yo, para combatirlo es la educación. Sin duda, y está también aquí muy importante la participación que ustedes como docentes en todo el país tienen que poner ese granito de arena para combatir estos discursos. Hace poco menos de un año lanzamos con abuelas, con la participación de Vicky y Buscarita Roa y con Sonia Leso, aquí en este mismo lugar, en la Casa de Hijos, el programa Democracia para Siempre, que lo que busca justamente es eso, ¿no? Poder hacer un camino en conjunto en las aulas, con los estudiantes, para poder transmitir nuestras historias y llegar a un presente de discusión de la coyuntura actual y de los derechos humanos en la actualidad, porque en definitiva los que dicen que somos un curro, que es una palabra que Mauricio Macri evidentemente tenía mucho tiempo en su cabeza, el tema del curro, nosotros muchas veces nos preguntamos, ¿no? ¿Cuál es el curro, mi curro de no tener a mis viejos acá? No entiendo cuál es el curro de haber nacido, que me haya criado mi abuela y que no haya podido y hoy no tenga una tumba donde poder llevar unas flores. ¿Cuál es el curro, ¿no?, de los derechos humanos? Bueno, en definitiva creo que ustedes tienen, y sobre todo en este mes que queda importante para la Argentina, un rol importante en las aulas para dar esas discusiones y esos debates. Y a los que dicen que se politiza, que se politiza la educación, que es una charla política, me parece que lo que está en juego hoy ya no es solamente la ideología, que obviamente sí, sin duda tiene que ver, pero me parece que están en juego muchos valores más importantes, que son los valores de nuestra democracia. No podemos dejar que el 10 de diciembre, cuando se cumplan 40 años de democracia, nos gobierne un presidente o una presidenta que no defienden los valores democráticos, ¿no? Y ese es un llamado y es una pregunta que nos tenemos que hacer en estos plazos que quedan electorales, porque no podemos hablar del pasado reciente si no vemos lo que está pasando en el presente, ¿no? Y también, ¿no?, desarmar esa muletilla que muchas veces escuchamos. ¿Cuántas veces escuchamos esa muletilla de no, hay que dejar de hablar del pasado, dejemos de hablar del pasado, demos vuelta a la página? ¿Quiénes son los que dicen eso? Los que son responsables del terrorismo de Estado, los que fueron cómplices, los que fueron artífices. Porque fíjense, lo grave no es que Victoria Villarruel defienda la dictadura. Lo grave es quiénes son los que bancan a Victoria Villarruel. Lo grave es quiénes son los que bancan a Patricia Bullrich. Empresarios que de Cambiemos ahora apoya a Milei, de Milei apoya...
son los mismos empresarios que apoyaron la dictadura. Incluso los nombres se repiten, ¿no? Bullrich, Lula, Pueyrredón, se repite a lo largo de la historia muchos de esos nombres, ¿no? Entonces, ellos son los mismos que apoyaron el genocidio a los pueblos originarios, el genocidio a nuestros viejos, los que apoyan hoy los modelos neoliberales. Nuestros viejos están desaparecidos por oponerse a un plan económico. Está clarísimo eso, ¿no? No se lo tengo que decir a ustedes, que son docentes, que saben que no desaparecieron por luchar por un boleto estudiantil, sino porque eran militantes políticos y se opusieron a un plan económico. Bueno, hoy está en juego lo mismo. Pero la diferencia es que es a través del voto donde se define. La diferencia es que hoy la derecha ya ganó y tuvo un presidente a través del voto. Y la diferencia es que hoy la ultraderecha quiere ganar a través del voto. Entonces, sin más, para terminar y poder reflexionar posteriormente, este desafío que nos queda en este mes, y ojalá que sea un poquito más, porque yo estoy convencido que vamos a tener esta pelea en el balotaje, de poder defender estas victorias que logramos, que no tienen que ver solamente con la memoria, la verdad y la justicia, tienen que ver con todos nuestros derechos, los derechos conquistados a lo largo de toda la democracia. Esos derechos son los que tenemos que defender y ojalá podamos multiplicar estas discusiones y estos debates con los que no fueron a votar, con los que votaron otras fuerzas políticas, para también dialogar y hacerles entender que también está en juego su futuro. Ojalá lo podamos lograr, estoy convencido, así nos enseñaron las madres cuando nos dicen siempre que la única lucha que se pierde es la que se abandona. Gracias, compañeros. Gracias, Charlie. Excelente con el tiempo, ¿no? Muy bien. Y ahora le vamos a poner presión a Victoria. Buenas tardes, compañeros, compañeras. Muchas gracias por esta invitación. Siempre es muy bueno y nos hace muy bien encontrarnos con ustedes, ¿no? Que son ese puente que nos permite después encontrarnos con los niños, con los jóvenes, con los adolescentes y bueno, seguir construyendo memoria. Voy a tratar de no pisarme con todo lo que Charlie ya fue compartiendo, porque estamos hermanados en una misma lucha, en una misma historia. Y este lugar, pensando en el video y en este contexto que hoy nos toca atravesar, también está cargado de mucho dolor, pero también de la capacidad que tuvimos como pueblo de resignificarlo, ¿no? Sabrán que hace unos días la ex ESMA fue declarada Patrimonio de la Humanidad, y eso es maravilloso. Esa es la mejor respuesta que pudimos haberle dado, por ejemplo, a Victoria Villarroel, que planteaba que esto tenía que volver a la Armada o a sus dueños originales. Tomando un poco lo que Charlie planteaba en medio de este escenario, donde hay una definición política de avanzar en volver a escribir la historia, básicamente, ¿no? La historia siempre la escribieron otros y nuestra voz nunca estuvo reflejada en esa historia. Y quizás todavía, por el poco tiempo que pasó, no podemos nosotros mismos dimensionarlo. Pero cuando asume el expresidente Néstor Kirchner y se reconoce como parte de esa generación diezmada y se reconoce hijo de las madres y las abuelas, y por primera vez pide perdón en nombre del Estado Nacional, lo que comenzó ahí fue a cambiar la historia, porque por primera vez los perdedores pudimos escribir una parte de esa historia, y en definitiva lo que hoy está en disputa es volver a escribir, borrar lo que se escribió y volver a escribir la gran mentira de siempre que nos fue constituyendo. Lamentablemente que nos fue constituyendo, porque nuestro país está atravesado por guerras, por dictaduras, por violencia, pero nunca se termina de transmitir la historia. Y lo que hoy vienen a disputar va en este sentido, ¿no? Pensar que una persona como Macri o como Patricia Bullrich, que corrió el límite, ¿no? Nosotros habíamos logrado construir un consenso entre todos los argentinos y argentinos donde había cuestiones que ya no se discutían, ¿no? Un avance con el juicio a la Junta, después un retroceso y después una definición política de llevar adelante el fin de la impunidad, trabajar por el fin de la impunidad y los procesos de justicia, ¿no? Y a partir de los juicios, donde quedó en evidencia cuál fue el rol del Estado terrorista y de hecho cuál fue el rol de muchos de esos civiles,
Nadie podía discutir ni los 30.000, ni que en estos lugares se secuestró o se torturó personas, ni que se estaban buscando niños. Pero así como se pensó y se planificó y se ejecutó el Plan Cóndor, e instalaron todas esas dictaduras en nuestros países y desaparecieron personas, y el nuestro con la particularidad de la apropiación de bebés para instalar modelos económicos en nuestros países que terminaran sometiéndonos para siempre y que desaparecieran aquella generación que se enfrentó, que le dio batalla con ese objetivo que ellos decían, ¿no? Los subversivos donde los ponían contagiaban. Bueno, y la respuesta de las madres y las abuelas con esa organización y el avance de la ciencia en el índice de abuelidad, el banco de datos genéticos, el equipo argentino de antropología forense, todas las herramientas que fuimos construyendo con nuestros organismos de derechos humanos para que al momento de recuperar la democracia pudiéramos ponerlas sobre la mesa. Pero después vino la impunidad. Y recién después con Néstor y con Cristina pudimos avanzar. Bueno, así como pensaron en el Plan Cóndor, inmediatamente recuperadas nuestras democracias, sin lugar a dudas, en los mismos lugares pensaban cómo iban a volver, de qué forma iban a volver, porque de la misma manera iba a ser muy difícil. Había un recuerdo gráfico del tanque, de las puertas rotas, digamos, de la violencia de la dictadura. Entonces había que buscar otras formas de volver. Y ahí fue la disputa por el sentido común. Así como se quedaron con el papel prensa, con el papel por el cual iban instalando una idea en el pueblo de que no era cierto que había desaparecidos, y si desaparecieron seguramente en algo andaban, ¿no? Esta idea de poner la culpa sobre la víctima, no te metas, el silencio de salud. Bueno, eso lo hicieron porque en su momento se quedaron con el papel que era el que instalaba una comunicación y un sentido común en la sociedad. Lo que nosotros no pudimos ver es que había otras formas de instalar un sentido común en la sociedad. No las vimos, no dimensionamos lo que significaban. Las redes, ese mundo que no habitamos, porque el mundo nuestro es la calle, es el encuentro, es vernos, es conversar, charlar juntos. No dimensionamos que se venía gestando un plan de odio desde las redes sociales. Y después se corrió el límite en esas redes sociales que permitieron que un personaje que representaba a la derecha por primera vez accediera a un gobierno por el voto popular. Y él corrió el límite, fue el primero que dijo y habló, como bien decía Charlie, del curro de los derechos humanos. Y después vinieron todos sus funcionarios, no son 30.000, no fue tan así. Y después vino esto que todavía es peor. Igual, pero peor si se quiere en términos de lo que expresa que Javier Milei y Victoria Villarruel. Y es este escenario en el que hoy estamos, con una persona que no solo niega esta historia, sino que la reafirma. Pero no solamente dice que los derechos humanos son un curro y que van a asumir la conducción de la Argentina y que el primer objetivo va a ser desaparecernos. Y lo dicen abiertamente. Hay que desaparecer al gen kirchnerista y hay que desaparecer a Baradel. La destrucción, hay que destruir al Robi, porque ahí se va a destruir. ¿Qué se va a destruir destruyendo al Robi? ¿Qué piensan que van a destruir? La conciencia. Les sigue picando la conciencia. Porque saben que nosotros multiplicamos eso, conciencia, memoria. Logramos que nuestros compañeros y compañeras, pero sobre todo nuestros jóvenes, conozcan su propia historia para poder defenderla. Y eso es lo que hoy estamos disputando nuevamente. Y ese es el desafío que tenemos. ¿Cómo transmitimos memoria? ¿Cómo hacemos para transmitirla a las nuevas generaciones, donde todo es inmediato, donde todo es rápido? Este legado tan potente que tenemos como pueblo. Y por más de que venga esta embestida de odio salvaje, pensado, perfectamente pensado, pergeñado y ejecutado. No hay expresiones espontáneas, no hay espontaneidad en este odio. Este odio se viene gestando hace mucho tiempo. Y la forma de lograr que se propague también. Y de vuelta nos encontramos en un escenario que pensábamos que era parte del pasado. Y lo que tenemos que hacer es asumirlo. Asumirlo, pararnos firmes como se pararon las viejas cuando salieron a buscarnos y combatirlo. Y es muy difícil combatir al odio, no es fácil, porque uno tiene que tratar de no caer en esa trampa.
Ahí sí, mínimamente desde la experiencia personal. Yo tengo más años de vida de María Sol que de Victoria. Yo crecí en Campo de Mayo, rodeada de quienes se felicitaban mutuamente después de cada operativo. Y de quienes cada diciembre, ya en democracia, se juntaban, nos juntábamos como familias a celebrar que volvíamos. Durante muchos años celebrábamos que volvíamos, que en diciembre se volvía al orden, desde los cuarteles. Hoy eso se gesta desde los medios de comunicación, desde los juzgados, donde abiertamente, explícitamente, ya no disimulan nada. Ya no disimulan nada. La persecución es salvaje. La proscripción volvió con todo. Lo que pasa es que las formas cambiaron, entonces no lo dimensionamos. Parece distinto. Genera el mismo daño, pero parece distinto. No, es lo mismo. Son los mismos, lo decía Charlie, los mismos apellidos, los mismos intereses económicos que vienen con el mismo objetivo de siempre. Y nosotros tenemos que ser la misma resistencia. Tenemos que volver a ser la misma resistencia, entendiendo el desafío que tenemos por delante, sin temor, sin ningún temor. Nosotros somos mucho mejores que eso. Porque cada uno de nosotros, de ustedes, no tiene que ser hijo de desaparecidos, no tiene que tener un resultado del banco genético para saberse heredero de una lucha hermosa como es la lucha de las madres y las abuelas. Porque yo veía el video y veía a todas las viejas entrar. Charlie estaba, yo no estaba ese día que se recuperó la ESMA, estaba en otra vida, que me imagino habrá sido hermoso, porque todos los que lo vivieron lo plantean así, yo estaba atrapada en otra vida. Pero de esa imagen tan hermosa quedan muy pocas madres. Eve no está. Está en nosotros, pero no la escuchamos. Y eso es lo que nos está pasando un poco. Parece que necesitamos que nos digan qué es lo que tenemos que hacer. Y ya nos dijeron todo lo que tenemos que hacer. Lo que necesitamos es hacerlo. Lo que necesitamos es honrar esa lucha. Lo que necesitamos es seguir organizándonos orgullosos de lo que somos. Yo cuando veo cómo lo atacan al Robbie, digo, y en él a todos y todas ustedes, para que nadie se anime, para que nadie se ponga orgulloso en la pechera, para que nadie le comparta a la compañera que se hizo famosa en los medios de comunicación por adoctrinar a los niños. Ah, porque a nosotros no nos adoctrinaron. No nos adoctrinaban. Ah, no, porque cuando el silencio no es un posicionamiento político. Cuando desapareció Santiago, que perseguían a todos los docentes que hablaran de que había un desaparecido, ¿que el silencio no era un posicionamiento político? ¿Callarse frente a la desaparición de una persona no era un posicionamiento político? Claro que sí, pero por supuesto que sí. Era el posicionamiento político que gestó esto que hoy está pasando. Porque aquellos docentes que se callaron y que denunciaron a sus propios compañeros también son responsables de este monstruo que hoy pone en riesgo la democracia. Por eso, porque yo no estoy pasando, Charlie, por un minuto, por eso me parece fundamental que nos encontremos, que asumamos este escenario político, que reafirmemos, que estemos orgullosos, ustedes, de estos 50 años de lucha y que defendamos la democracia que va a cumplir 40 años y que sigamos absolutamente convencidos y convencidas que nosotros y nosotras somos herederos de esas mujeres que lo cambiaron todo y estamos dispuestos a defender lo que logramos con todo, pero principalmente con lo más lindo que nos enseñaron ellas, que es aprender a luchar con amor. Muchas gracias, compañeros. Bueno, muchas gracias, Victoria. ¿Seguimos, Patri? Bueno, primero, ya hoy a la mañana en la apertura quedó claro, ¿no? Que la memoria, la verdad y la justicia en la CETERA y en cada una de las organizaciones gremiales de base que la conformamos es parte de nuestro ADN, es fundacional. Y para nosotros es un orgullo estar en un panel con ustedes, nietas e hijos y los organismos de derechos humanos
hoy presentes acá y los organismos con los que hemos podido organizar este congreso. La verdad que es un orgullo y un honor, y uno se siente muy emocionada. Creo que estuvimos todos hoy emocionadas y emocionados por estos 50 años de lucha, que fueron también 50 años en defensa de los derechos humanos. Y yo pensaba de qué se trataba este panel, ¿no? Dice la lucha y la enseñanza por el nunca más. Y lo que dijeron los compañeros, las compañeras, es así. La lucha por el nunca más comenzó indiscutiblemente con el primer paso que dio la primera, segunda, tercera, cuarta y todas las madres que empezaron a buscar a sus hijos desaparecidos y desaparecidas por el terrorismo de Estado. Y después, como sociedad, lentamente, porque en los años de dictadura el terror y el miedo arreciaba, la delación arreciaba, el temor arreciaba. Posteriormente nos fuimos sumando y acompañando esa lucha la sociedad, las organizaciones de trabajadores y trabajadoras, el movimiento obrero organizado. Pero hubo resistencia de los trabajadores y las trabajadoras de la educación y del resto de las organizaciones de trabajadores y trabajadoras durante la dictadura. Se resistió y después se acompañó el reclamo y la lucha de las madres por memoria, verdad y justicia. Y esas banderas, nosotros decimos, en cada guardapolvo un pañuelo blanco. Las banderas de memoria, verdad y justicia hoy atraviesan todas las políticas gremiales que desplegamos desde todas las organizaciones de base de la CETERA. Y sabemos bien que esas luchas por el nunca más tuvieron distintos momentos, ¿no? Hemos podido avanzar, consolidar y lograr muchas cuestiones con aquellos gobiernos que hicieron de los derechos humanos políticas públicas, de los derechos humanos en general, porque en los gobiernos de Néstor y Cristina, cuando tanto avanzamos en las políticas de memoria, verdad y justicia, también tanto avanzamos en la conquista para los trabajadores y las trabajadoras. No voy a describir todas las medidas que se tomaron en esos años en relación a esta batalla, a esta lucha, a esta disputa que aún sigue en pie por el nunca más. Solo decir cómo nos impactó en educación, solo decir que nosotros legalizamos lo que hacía muchos años veníamos haciendo desde las escuelas, que era instalar el Día de la Memoria, el 24 de marzo, la Semana de la Memoria. Bueno, lo tuvimos curricularmente, se modificaron los currículums. Y en estos periodos de gobiernos populares que hacen de las políticas de derechos humanos políticas públicas, avanzamos. Y ya lo vivimos hace muy poco, cómo resistimos, retrocedimos o se paralizan esas políticas con los gobiernos de derecha. Los gobiernos de derecha y hoy con lo que nos amenazan, que es con un gobierno de extrema derecha. Porque nosotros, los y las trabajadoras de la educación, hace muy poquito durante los gobiernos de Vidal y de Macri, fuimos objeto de una de las viejas políticas que instaura la derecha cada vez que asume el poder y que ya está anunciando que las va a volver a instalar, que es esta construcción del enemigo interno. No es necesario irse muy lejos, lo vivimos con estas persecuciones a las que hacía referencia Vicky, lo vivimos en carne propia. En todas las provincias tuvimos compañeras perseguidas, sumariadas por conmemorar el 24 de marzo, el 16 de septiembre, el 10 de diciembre, sumarios que pudimos revertir cuando recuperamos, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires, un gobierno nacional y popular como el de Axel Kicillof. Y esta construcción del enemigo interno es una vieja práctica de la derecha. Nosotros cuando trabajamos la memoria, cuando enseñamos historia, vamos y venimos en el tiempo, ¿no? De pasados recientes a pasados más lejanos. Y cuando nos enseñaba una historia, la historia mitrista, de la que no se hacen cargo y a la que no acusan de adoctrinamiento, vimos como hubo una construcción en la escuela de un enemigo interno, ese indio salvaje que había que civilizar para construir el Estado Nacional, la subversión apátrida en la que vivimos el 76,
Nadie, la sociedad no sabía de qué hablaban los medios de comunicación cuando se instalaba ese cuco espantoso que era la subversión apátrida, que había que desaparecer, destruir, asesinar, secuestrar, y todas las aberraciones que se desplegaron durante el terrorismo de Estado. Y hace muy poquito, ¿se acuerdan ustedes de los mapuches RAM? Cuando tuvieron que salir a justificar la persecución de los pueblos originarios, ahora hace 4 años, y la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado, inventaron otro enemigo interno, acompañados como siempre de la dictadura para acá y de la dictadura para allá por los medios de comunicación hegemónicos. ¿Qué aporte fuimos haciendo en estos 40 años ininterrumpidos de democracia los y las trabajadoras, la escuela pública y los trabajadores y trabajadoras de la educación a esta construcción y fortalecimiento del nunca más? Enseñar. Lo que hacemos es enseñar. Lo que dijimos y seguimos diciendo es que la escuela fue y debe seguir siendo el espacio institucional en donde construyamos y transmitamos memoria a las nuevas generaciones. Nosotros decimos también hace mucho tiempo que la escuela pública construye memoria para transmitirlo en las nuevas generaciones, con verdad para exigir justicia. No lo inventamos nosotros, lo aprendimos de las madres y abuelas. Tomamos esta lucha y este legado que nos propusieron y nos siguen proponiendo nuestras madres y abuelas. ¿Justicia para qué? Porque no queremos que ningún genocida ande por la calle, ningún genocida quede libre. Queremos que estén presos y que cumplan como tienen que cumplir lo que la justicia define. ¿Verdad? ¿Qué verdad? No tengamos miedo en enseñar en las aulas que acá hubo un genocidio, que hubo un plan sistemático, que se secuestraron compañeros, que tiraron compañeros al mar, que hubo bebés y hubo sustracción de identidades. Porque eso ya lo entendí, digo, no temamos, nunca tuvimos miedo en estos tiempos, pero como arrecian las acusaciones de adoctrinamiento, tal vez con algunos compañeros en algunos distritos de nuestro país y de nuestra provincia tengamos que salir a dar el debate con estos compañeros y compañeras que tenemos que abordar estas temáticas en las aulas, que no es adoctrinamiento enseñarles a nuestros pibes lo que la justicia argentina sentenció. ¿Y qué sentenció la justicia argentina? Que acá hubo un genocidio, que acá hubo un plan sistemático de secuestro y exterminio de personas, para instalar un plan económico o modelo económico que cada vez que la derecha volvió disfrazada o con distintos disfraces, intentó reinstalar. Nosotros decimos, ¿y qué memoria? Porque justicia, qué verdad enseñamos en la escuela y qué memoria. ¿De qué hablamos cuando hablamos de memoria? No hablamos de una memoria estática en el museo, hablamos de una memoria dinámica, hablamos de traer el pasado reciente a las aulas para interpelarlo y tensionarlo desde las tensiones del presente, desde las preguntas, desde las problemáticas de nuestros pibes. Una memoria que los interpele, que nos interpele, una memoria en la que se inscriban las diversidades, una memoria en la que podamos ir y venir. ¿Y cómo decimos? Revisar y recuperar esta historia y traerla a las aulas, analizando causalidades y consecuencias, no como la descripción fotográfica o la descripción de una fotografía del pasado, porque ese pasado nos sigue pasando. Las consecuencias de la dictadura militar las estamos atravesando hoy por estos modelos económicos que insisten en volver y porque las huellas sociales, individuales, personales y hasta familiares siguen muy vigentes y porque hay delitos de lesa humanidad como la sustracción de identidades que sigue vigente. Es un delito que tiene que ser juzgado por nuestra justicia en nuestro país para que los genocidas estén donde tienen que estar. Esta es la memoria. Y cuando nosotros enseñamos así, desde causalidades y consecuencias, analizando continuidades y rupturas, ¿no?, en modelos económicos, en posicionamientos políticos de distintos sectores, en distintos momentos históricos, resulta que hay un sector que desde la mal llamada conquista del desierto hasta acá
queda siempre ubicado en el mismo lugar. En el lugar de la destrucción, en el lugar de las matanzas, en el lugar de los genocidios, en el lugar del aniquilamiento de derechos, pero también en el aniquilamiento de personas. Y por eso será que estos sectores se sienten muy incómodos cuando en la escuela los docentes, las trabajadoras y trabajadores de la educación revisamos y analizamos así nuestro pasado reciente y lo vinculamos con pasados más lejanos, porque visibilizamos complicidades y responsabilidades. Entonces, la escuela es adoctrinadora. Entonces, resulta que nosotros, los trabajadores y trabajadoras de la educación, adoctrinamos. Nunca escuchamos a estos sectores acusar de adoctrinamiento cuando años y años la escuela mitrista en nuestra escuela pública lamentablemente enseñó a muchas generaciones a denominar conquistas a los que fueron genocidios, conquista de América, conquista del desierto, cuando fueron la puerta que abrió los sucesivos genocidios de nuestros pueblos originarios. Nunca los escuchamos acusar de adoctrinamiento cuando los libros de textos hablaban de primera y segunda tiranía y tirano al gobierno de Juan Domingo Perón. Nunca los escuchamos hablar de adoctrinamiento cuando funcionarios del anterior gobierno de derecha en nuestro país hablaban de guerra sucia o de tragedia. Así describían lo que fue un terrorismo de Estado y un genocidio. Entonces, discutir en las aulas con nuestros compañeros y compañeras, no nos dejemos encorsetar por esta amenaza o este señalamiento de adoctrinamiento, porque estamos enseñando con la verdad, con las verdades sentenciadas por la justicia, y con la verdad histórica, porque tenemos los relatos, cuando hablamos de las fuentes de la historia, tenemos los relatos orales de quienes fueron víctimas directas e indirectas de lo que nos ocurrió en nuestro país en la dictadura cívico-militar. ¿Qué hicimos desde todas las organizaciones sindicales que conformamos la CETERA en esta construcción y profundización del Nunca Más? Hicimos de todo. Si yo ahora les preguntase a cada compañero o compañera de los distintos sindicatos, generamos seminarios, materiales para todos los niveles del sistema educativo de las distintas provincias, foros, videos. Cuando en el gobierno de Néstor y Cristina se profundizaron los juicios de lesa humanidad, llevamos a los pibes a los juicios y a los docentes a los juicios, y les puedo asegurar que no es lo mismo, no es la misma persona quien escucha los testimonios en los juicios de lesa humanidad. Nosotros este año inscribimos en la página, bueno, hablo de SUTEBA porque soy de SUTEBA, inscribimos, y es abierta y es público, digo por este cuestionamiento que a veces aparece, que no damos debate con este tema, pero vale la pena decirlo, con el número de los desaparecidos, un debate que no tiene sentido, solo decir que al mes que nosotros colgamos en nuestra página el registro unificado de trabajadores y trabajadoras de la educación, víctimas del terrorismo de Estado de la provincia de Buenos Aires, al mes teníamos 20 compañeros y compañeras más que no estaban en los registros ni nacionales ni provinciales, digo, al pasar. Y este año, bueno, a los 40 años señalamos por este compromiso que queremos seguir legando a quienes sigan en nuestras organizaciones gremiales, profundizando Memoria, Verdad y Justicia, señalamos nuestros locales gremiales como lugares de memoria. Y para terminar, iba a leer un texto de Estela, pero ya no tengo tiempo. ¿Qué es lo que está en disputa hoy? Si cuando recuperamos la democracia, lo que estaba en disputa era la democracia misma, porque aún en una democracia frágil, asediada por los poderes reales, saliendo de la democracia, así todo, hubo un juicio de las juntas, existió el Nunca Más, estaba en juego eso, la continuidad o discontinuidad de la democracia, y con mucho temor de volver a perderla. Padecimos ese momento, lo sufrimos y salíamos a las escuelas a dar debate con esto. Hoy hemos construido en estos 40 años un
un concepto de democracia fuertemente vinculado a los derechos humanos en general. Hoy en nuestro país hablar de democracia es hablar de ampliación y profundización de derechos. Y hoy hablar de democracia también está fuertemente atado a un Estado presente, a un Estado muy presente, generando políticas públicas para que esos derechos se ejerzan. ¿A través de dónde? A través de estamentos estatales, como ministerios, como secretarías. Es obvio lo que estoy diciendo, pero así lo estamos discutiendo en los institutos de formación docente. Estamos este año recorriendo institutos de formación docente, mirando Argentina 1985 y dando el debate posterior. Esta obviedad de esta construcción de cómo hoy en la Argentina concebimos la democracia, hay que ponerlo en palabras con los estudiantes de los institutos de formación docente y con nuestros pibes en las escuelas, porque hay que explicarles por qué no estamos de acuerdo con un energúmeno que sale con una motosierra a querer romper estos estamentos del Estado que acercan las políticas públicas al territorio, a la escuela, para ejercer los derechos en una democracia. Parecía de sentido común, pues lo tenemos que volver a discutir y aclarar y señalar. Por eso, bueno, no somos neutrales y no nos estamos manteniendo neutrales. Y claramente sostenemos, no se puede ser democrático y ser antiestado. No se puede ser democrático, democrática y ser antiderechos. Y así, claro, lo tenemos que discutir con no solo con nuestros alumnos, con nuestros compañeros y compañeras en las aulas, en el salón de maestros, en el salón de maestras, con las comunidades educativas. Tenemos todos los argumentos. Las políticas públicas hoy están en las escuelas. El conectar igualdad, el boleto estudiación. Nosotros y nosotras durante muchos años nos centramos en preparar materiales didácticos. Cada vez nos tenemos que exprimir más la cabeza cómo acercar algo que tan lejano a las realidades de nuestros pibes. Pero ojo, compañeros y compañeras, porque la cadena se puede cortar si la escuela tiene que seguir siendo esa transmisión de memoria a los hijos de los trabajadores trabajadoras que se forman en la escuela pública. No se puede cortar en los institutos de formación docente. El otro día Adriano Taboada nos decía, hubo una investigación, año 2006, universidad pública, que aportó datos a 3.000 pibes de escuelas secundarias. Después fue una nota en página 12, seguro la recuerdan. Le preguntaban dónde había escuchado hablar por primera vez de la dictadura cívico-militar, del Plan Cóndor, de todo lo que significó. Y el 80% de una muestra de 3.500 o 4.000 de todo el país señalaba que había sido la escuela. Nosotros y nosotras no podemos permitir que esa cadena de transmisión, construcción y transmisión de memoria se corte. Tenemos un compromiso político muy actual y ético con nuestras madres, con nuestras abuelas para hacerlo. Y cierro, ya sé que me pasé, cierro. No, solo decirles, bueno, ya lo saben, Charlie y Victoria, porque cada vez que podemos se los decimos, que nosotros sentimos... En el Congreso Constitutivo de SUTEBA hubo una silla vacía, siempre nos enorgullece contarlo. Y en esa silla vacía, donde se unificó toda la lucha de los trabajadores y trabajadoras de la educación de la provincia de Buenos Aires, estaba Hugo Yasky, Cecilia Martínez, presidiendo ese Congreso. Esa silla vacía simbolizaba a los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Y para nosotros, sus padres, sus madres, desde siempre, en estos 50 años de CETERA, 37 de SUTEBA, siempre sentimos que en cada conquista de derecho, en cada periodo de resistencia, en cada avance, en cada consolidación, en cada marcha, sus padres y sus madres están con nosotros, marchan con nosotros, caminan con nosotros. Así que, compañeros, compañeras, a no bajar los brazos, a discutir con nuestros compañeros. Acá no hay adoctrinamiento, es transmisión de memoria y construcción de memoria para las futuras generaciones y para la actualidad. No vamos a votar
a Bullrich y a Vidal, tenemos que salir a hacer esta campaña pedagógica en cada escuela y en cada instituto. Bueno, gracias. Yo tengo que dar regalo porque si no me restan. Estaba pidiendo eso. Que me den la mochilita. De décadas atrás nos confrontamos con todo lo que traen las compañeras, con su experiencia, nos hace revalorar lo que estamos haciendo también. Según el tiempo que tengamos podemos comentar, podemos contar, porque yo traigo una visión que es compartida seguramente, viene muy del interior de la provincia de La Rioja, soy secretario general de la Asociación de Maestros y Profesores de La Rioja. Yo traté de elaborar algunos elementos que nos van a ir mostrando, y caigo en la cuenta ahora, que vamos a escuchar otra perspectiva, la de un dirigente político sindical, y diría la de un expreso político. Acá se está hablando mucho y muy afortunadamente de la repercusión que tuvo la detención de papá y mamá. Yo fui uno de los papás detenidos, no desaparecidos por esos azares de la... Vamos a ver qué escribimos, porque hay cositas que no las quería olvidar. Bueno, en primer lugar saludar el nombre de la Asociación de Maestros y Profesores de La Rioja, que es un sindicato fundador, además de la CETERA. Yo fui delegado en las sesiones preparatorias en Huerta Grande, de Huerta Grande, en agosto del 73. Yo participé en los debates previos en la escuela Álvarez Thomas, en la capital federal, un 11 de septiembre, previo a la fundación de CETERA. Entonces, saludo a la CETERA, a los docentes argentinos aquí reunidos. Seguramente habrán escuchado que esa noche de la fundación, el primer comunicado que emitió la entidad naciente fue el repudio al golpe de Estado contra el gobierno popular de Salvador Allende. Yo me encontré esa noche juntando dinero en una esquina frente a la Catedral de La Rioja con el presunto destino de la solidaridad con el pueblo hermano de Chile, 1973. Tres años después de la fundación de CETERA, no por casualidad, los docentes fuimos el blanco del terrorismo de Estado. Fuimos uno de los blancos preferidos del terrorismo, lo que avala todo lo que están diciendo las compañeras. Absolutamente. Siendo el colectivo de trabajadores más golpeado, con más de 800 detenidos desaparecidos. Es un trabajo que se sigue haciendo desde la Secretaría de Derechos Humanos en CETERA. En las primeras horas del día 24 de marzo de 1976, y siempre hay que recordarlo, los esbirros del genocida Domingo Bussi fueron a buscar al maestro Isauro Arancibia, secretario general adjunto ya de CETERA, fue el secretario general de ATEP de Tucumán, a la sede del sindicato y lo acribillaron con 120 balazos. A Isauro. Junto a él se encontraba su hermano Arturo, también docente y militante, que fue a custodiar al hermano, fue a acompañar al hermano por la desesperación de la madre para que no vuelva a la sede sindical porque corrían rumores de golpe. El hermano murió también baleado con 70 impactos en su cuerpo. Isauro con 120.
Arturo con 70. La policía tucumana. Es largo esto. El otro secretario general adjunto, Juan Carlos Comínguez, que es un camarada militante del Partido Comunista, ya en aquella época, y que dirigía el gremio docente en lo que para nosotros era y sigue siendo la capital federal, habrá sido la Unión de Maestros Primarios de la época. Ahí los conocí, como conocí a Carlitos Rico Alcázar en la época. Comínguez también fue secuestrado y alojado en un centro clandestino que se descubrió hace muy poquito, a la salida de un local del Partido Comunista en la capital federal. Secuestro de 4 o 5 personas, entre ellos un dirigente nacional de ese gremio de base de CETERA. Mientras, Alfredo Bravo, secretario general de CETERA en aquel momento, en plena dictadura, cuando realizaba la tarea de identificar casos de detenciones y presentar habeas corpus, fue apresado por las patotas del circuito CAMP, encabezadas por el genocida Checolás. Todo esto es conocido. Fue secuestrado y torturado, compañero Alfredo Bravo, durante meses. Similar fue lo que me tocó a mí, personalmente, que fui secuestrado el 24 de marzo, alojado en un centro clandestino que funcionaba en la cárcel de La Rioja, pero primero pasamos por la sede del ejército y luego trasladados, entre otros penales nacionales, a Sierra Chica, una cárcel que era conocida entonces y siempre como para presos de máxima seguridad, sería presos de mucha peligrosidad. Esto también se manifiesta en las cosas que ustedes han estado diciendo. Así nació la CETERA. Esto estamos viendo hoy. Atravesada por estas historias. CETERA está marcada por el terrorismo de Estado. Esta es, fue y será nuestra lucha. Esto me trae a la memoria lo que escuché alguna vez de la compañera Estela Maldonado, en el sentido de que esto que estamos construyendo nosotros, que ha cumplido 50 años, es un organismo de derechos humanos. Hemos abrevado en eso. Hemos aprendido y hemos enseñado. Entonces, esta escuela que lucha, que enseña. Yo digo, saludo en la memoria a la gran compañera Estela Maldonado. Pero también hacía referencia con esto a la enorme agenda que tenemos por delante con la lucha por el ejercicio pleno de los derechos humanos en democracia. Y anotaba yo, porque el gatillo fácil se llevó miles de pibes desde 1983. También está reflejado en las expresiones de las compañeras. Se llevó miles de pibes desde 1983. El gatillo fácil. Porque en democracia, precisamente en 2006, ya había desaparecido Julio López. En 2007 asesinaron a Carlos Fuentealba. En 2017 desaparecieron Santiago Maldonado, quien luego apareció en el mismo lugar donde lo vieron por última vez, con vida, y donde lo buscaron por meses. Estamos acostumbrados a esto. Así podemos citar decenas y decenas y decenas y decenas de hechos. El destino de Mariana Bilde no es tan desconocido, pero bueno, hay que hablar más de Mariana Bilde. Como hay que hablar también más de Carlos Requena, de Eduardo. Pero lo de Isauro es el paroxismo de la dictadura. Esto de hacer un operativo policial, corte de luz en 2 o 3 manzanos cercanos a la calle Congreso, donde funcionaba la sede de ATEP. No hubo secuestro, hubo asesinatos de 2 hermanos. Y hubo una decisión que a algunos de nosotros también nos tocó
tomar, salvando las distancias, que fue la de no irnos, la de no ocultarnos. Porque otros lo hicieron. Otros lo tuvieron que hacer, porque además la persecuta que tenían unos era peor que la persecuta que tenían otros. Yo ya en esa época también estaba amenazado por las 3A. Y la amenaza de la 3A era un sobrecito común de correo, no existía el celular. Un sobrecito chiquito, común, no el apaisado, el más grande, escrito con máquina de escribir que decía, rajate porque te vamos a buscar. Pero no era el maestro de Leonardi. Era también el obispo Monseñor Angelelli con la amenaza de la 3A. Era también el director del primer diario cooperativo independiente de la República Argentina, el diario del Independiente se llamaba, el compañero Alipio Eduardo Pauletti. Y en esto también hay que poner mucho de comprensión. Así como yo opté por quedarme, otros optaron por irse. Así como Isauro optó por volver al sindicato a pesar de que en la reunión de esa noche de la comisión directiva de ATEP en Tucumán, todos los compañeros y compañeras le rogaron que se oculten, dijo, yo vuelvo. Y él dormía en el sindicato, él vivía en el sindicato, era un solterón de 50 años. En esa época eran muchos años. Y ahí lo agarraron. Pero si Eduardo Tito Pauletti, director del diario El Independiente de La Rioja, no se rajaba 2 días antes, era boleta. Monseñor Angelelli es de los que decidieron no irse. Por eso admiro tanto desde mi postura marxista-leninista, pues soy un dirigente comunista en el sindicato, por eso admiro la pastoral de Monseñor. El coraje que tuvo Monseñor, que no solo creó el sindicato de obreros de La Laja, el sindicato de mineros, organizó a las empleadas domésticas, hizo maravilla, organizó a los maestros rurales de La Rioja. Tenía mucha más perspectiva que la que tenía yo en esa época, con los años mozos que yo tenía. Pero Monseñor Angelelli no se fue. Monseñor Angelelli buscó los antecedentes del asesinato de los curas de Chamical que habían sido asesinados el 17 de julio, días después, en una camionetita de mala muerte que andaba, se fue a la localidad de Chamical, a la ciudad de Chamical, con los expedientes. Y ahí fue la oportunidad que fue asesinado en la ruta 30-40 kilómetros antes de llegar en Punta de los Llanos. Hay cosas realmente admirables y para destacar. Compañeros, de la época, hay una monja que fue de otro lugar del país, seducida por la doctrina social de la iglesia de Monseñor Angelelli, y se quedó a vivir prácticamente bajo un árbol en Punta de los Llanos, porque ahí lo habían asesinado a Monseñor Angelelli. Esto me hace pensar a mí en otras reflexiones, tal vez no vengan al caso, pero las voy a tirar. No siempre uno tiene la oportunidad de decir cosas que deben quedar, y ya que veo que se filman, se graban. No es como en aquella época en que no quedaba ni la foto. Nosotros tenemos que construir un nuevo sujeto histórico, político. Un compañero de militancia mío llamado Patricio Echegaray, un sanjuanino, que militó de muy joven conmigo, en esa época nos planteábamos el llamado sujeto pueblo. No es un partido político, no es una expresión político partidaria, es eso pero mucho más recargado. Es lo que podría ser yo hoy, más el nacionalismo popular, nacionalismo que es el que practican la mayoría de ustedes, de mis compañeros, trabajadores y trabajadoras de gobierno, particularmente La Serena. Nacionalismo popular revolucionario, o como se llama. Y esta otra pata ineludible que es la doctrina social de la Iglesia, de Monseñor Angelelli, de Nevares, no la Iglesia, que fue cómplice del golpe. Yo todavía sigo observando, hay personas demasiado cuidadosas que no se animan a sostener que este fue un golpe, el del 76, clérigo
cívico-militar. Sin la complicidad de la jerarquía de la Iglesia no se producía. Por eso quedaron aislados los de Nevares, los Novak, Monseñor Angelelli. Por eso fueron asesinados los curas de Chamical, al extremo que se llegó. Hay que conocer esas historias que son poco conocidas. Yo tengo la suerte de conocerlas porque mi compañera, que es la abogada de mi sindicato, está en los juicios de lesa humanidad hace 20 años. A uno de los curas de Chamical, con tanta perversidad, los militares argentinos, que de argentinos no tenían nada, una de las torturas terminó siendo envolver alambre de púa en los testículos del cura. Pero si yo me voy al otro extremo y digo que al negrito Avellaneda, ¿y cuántos jóvenes acá cuántos jóvenes habrán arrojado de los aviones en vuelo? ¿Y cuántos hombres y mujeres argentinas han sido introducidos en tachos con cemento para que se seque el cemento y queden ahí y mueran? ¡Qué muerte!, ¿no? Yo estoy abusando del tiempo, me parece. Nos quedan ¿Cuánto nos queda? 4, 5. Pero en serio. Bien. No, estamos hablando de Gatillo Fácil, nos fuimos por la llama. Entonces yo agrego lo que tengo escrito para no hablar tanto. No hay duda de que la lucha por el nunca más tiene más vigencia que nunca. Entonces es un juego de palabras. Como cuando vemos que Victoria Villarruel es un genocida, esto ya lo han insinuado ustedes. Claramente tenemos que responder a cada ataque, por eso coincido plenamente con todo lo que se ha dicho acá. Esto de la etapa es una nueva resistencia. Hay que responder a los ataques, pero sobre todo no podemos nunca perder la iniciativa. Por eso hay que celebrar esta actividad. ¿Cómo no celebrar? Si está la Centera, está una exdiputada, está un joven que responde a la agrupación Hijos, para no quedar a la defensiva, que es lo que están insinuando ustedes, compañeros. En esto quiero destacar el rol clave que tienen los organismos en la actualidad y en este momento. Y por ahí creo que está así, lo quería citar, porque esto me llega muy mucho a mí. En términos cristianos sería una especie de parábola, después lo explico. Esta es una historia que me atraviesa y habla de la importancia de los organismos de derechos humanos en mi vida, en la mía. Y por lo que insisto en que son una pieza clave en las luchas populares y revolucionarias, las agrupaciones de derechos humanos. Yo voy a citar una que no se está citando acá. Y agrego, yo nací en 1944 en Buenos Aires. Miren ustedes. Cuando mi padre estaba preso en la cárcel de Neuquén. Mi padre falleció en el 76, cuando yo estaba preso en la cárcel de Sierra Chica. Una suerte de parábola, dicho en términos católicos, cristianos, no sé. Cuando a uno le toca vivir esta situación, ubiquémonos, vos naces en un lugar por accidente, porque mi madre venía embarazada de Buenos Aires, a ver al marido que estaba preso en la cárcel de Devoto, por comunista, por supuesto. Quiere visitar a su marido, insisto, no existía el celular. Podría haber llamado y no viajaba. Lo habían trasladado a Neuquén, hasta que me tuvo a mí, hasta que parió, no pudo ir a verlo. Hasta que llegó ya pasaron meses. Esos organismos de derechos humanos, alguno en particular que a mí me marcó la vida y no puedo dejar de citarlo, fue la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. En aquella época se llamaba así. Ahora, en términos más modernos, es Liga Argentina por los Derechos Humanos. Me parece excelente. La Liga ayudó a mi mamá en Buenos Aires. Va a ser de esto 80 años. Y la Liga ayudó a mi ex compañera, porque después tuve la accidentada vida que tienen todos los ex presos políticos. La Liga ayudó a mi ex compañera cuando se trasladó a vivir a Neuquén.
no tiene nada que ver con la cárcel de Neuquén. Son los mismos organismos y sindicatos los que bancaron a los presos políticos del macrismo. Volvamos a la realidad. Y los que hoy junto a los sindicatos siguen acompañando a Milagro Sala. Y pido libertad para Milagro Sala. Y todas y todos los presos políticos. Debemos recuperar las tareas urgentes y los objetivos importantes. Eso es lo que creo que estamos haciendo. Así como seguir acompañando los juicios e impulsando las tareas de la lucha por memoria, verdad, justicia, también dar los debates sobre la democracia que queremos, sin presos políticos. Estoy convencido de que nuestros sindicatos deben ser parte de esta lucha, y lo estamos siendo. En la calle, en la defensa de la democracia, en llevar a las y los trabajadores de la educación este mensaje, sobre todo que estos debates sean parte del ADN de la escuela pública. Coincido con todo lo que acá se ha dicho. Tenemos, por lo tanto, la misión táctica de forjar un espacio de unidad plural. Tiene que ser. Tiene que seguir siendo, porque esto es lo que yo aprendí de la CETERA. Si esto lleva 50 años, imagínense lo que va a ser el futuro. Sin prejuicios ni mezquindades. Con el criterio inclaudicable del respeto por los derechos humanos y las causas populares. Sindicatos, voy cerrando, organismos, organizaciones sociales, partidos políticos, personalidades de la cultura y la ciencia. Debemos recuperar el terreno cultural en un sentido amplio y sobre todo esos espacios que son el nido de las nuevas generaciones. Nosotros no hemos perdido ninguna batalla cultural, compañeros y compañeras. No hemos desarrollado la batalla cultural, al menos en toda su extensión. Y esto es lo que están intentando ustedes, lo aprecio sobremanera, felicito que sea así. No quiero olvidarme de celebrar que en este sitio, la ex ESMA, otrora lugar de los horrores, hoy es un espacio de debate pedagógico, sindical y político. Y que además acaba de ser declarado Patrimonio de la Humanidad. Por más triunfos y por más conquistas. Eso estamos haciendo hoy acá. Gracias.